Muy buenos días a todas, todos. Espero que tengan un excelente inicio de viernes, fin de semana. Y bueno, vamos a dar continuidad con los temas que hemos estado revisando. Solamente, pues recordándoles, ¿no? Algunos lineamientos que serían importantes para nuestro proceso de aprendizaje. En la medida de lo posible es muy, muy importante que puedan tener su camarita encendida para ahí tener contacto visual con ustedes. Y bueno, importante la concentración, como decíamos, y la participación, expresar sus dudas, comentarios, experiencias, ¿no? Y hacer de este un proceso de aprendizaje colectivo. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a continuar con este tema ya de recomendaciones más técnicas, ¿no? Y buenas prácticas para presentar nuestros proyectos a diferentes estrategias de financiamiento, particularmente temas de convocatorias, pero también contábamos que esto puede transversalizar la actividad de procuración o de presentación de propuestas a otras formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, antes de ir con este tema, me gustaría que hiciéramos un recuento breve de lo que aprendimos la sesión del día de ayer, ¿no? ¿Cuáles fueron como aquellos temas que nos hicieron clic, ¿no? Que nos llamaron la atención, como algunos aprendizajes que se nos pudieron haber quedado muy marcados del diálogo que tuvimos la sesión pasada? Así que me gustaría empezar abriendo el micrófono para ustedes y que me puedan así contar como en resumen qué vimos, qué les llamó la atención, qué les gustó, qué fue como algo que pues se presentó aquí como información, como alguna experiencia y que les haya generado algún eco y alguna buena experiencia para llevarlo a la práctica de sus organizaciones. Así que, pues nada, me gustaría empezar entonces con ese pequeño espacio de diálogo, así que les cedo el micrófono. Pero por ahí te veo. ¿Quieres empezar? Ok, sí, claro, Gracias. gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, que recuerdo mucho esto que ha pasado, que nos ha pasado con la evolución, con el tiempo, en donde yo tengo en esto 11 años más o menos, y justo ha sido esta transformación, ¿no? En donde yo llegué y había carpetas de proyectos. Efectivamente, los proyectos eran así muy numerosos, bitácoras a mano, en fin. Eh, Me tocó, afortunadamente, todo este proceso de crear un nuevo modelo, indicadores, por supuesto para crear los indicadores, la construcción de instrumentos. Y ahora, o sea, sí es otro panorama, ¿no? Ha sido una actualización que ha sido maravillosa, pero pues estamos hablando de 11 años. Y que en ese caminar, pues es ese trabajo, o sea, el tener ahora la posibilidad de hacer un proyecto que sí tenga un buen planteamiento. Ya no es necesario, a lo mejor desde el principio, pero sí se tiene que ir actualizando. Entonces ahora que el árbol de problemas incluso tenga este enfoque de derechos, de gestión para resultados, y que lo tengamos bien claro todos, porque a veces nosotros por estar en estos cursos, pues es más fácil para nosotros, pero cuando ya la institución ha crecido tanto, llegar a todos los compañeros operativos, médicos y todo lo que conforma CREC no es tan fácil. Entonces esto es el reto, digamos, de ahora. Y por supuesto lo que nos decías ayer, pues es esta evaluación que podemos hacer para empezar a trabajar hacia ello, ¿no? Tener un buen diagnóstico y de ahí partir, pero este diagnóstico que sea con esto nuevo, ¿no? Estos nuevos enfoques. Y además se facilita cuando ya tienes muchas cosas, pero hay que acomodarlo, hay que organizarse. Así es, ¿no? Y hay que ir consolidando, como bien comentas, una infraestructura documental, ¿no? Que tengamos ahí, ¿no? Muy organizada nuestra información, lo más actualizada posible, e ir cerrando estas brechas, ¿no? Como estas nuevas
tendencias o enfoques que, vaya, son retadores, son desafiantes, pero también agregan un montón de valor, no solamente en un tema discursivo, insisto, sino en todas las implicaciones que tiene en el trabajo con las personas a las que estamos dirigiendo nuestros servicios. Eso es lo más valioso de todo este tema. Ver la herramienta o la estrategia de movilización de recursos, etcétera, como un medio, no como un fin, ¿no? ¿No? Como un medio que va a posibilitar estos nuevos diálogos, pero también una continua mejora y un continuo fortalecimiento de las intervenciones que tenemos para y con la gente que nos da sentido a nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Vero. ¿Alguien más? Sandra, que te veo por ahí con tu cámara encendida, o alguien más que quiera compartir. A mí me hizo eco esto y la verdad es que es algo que me llamó la atención y que me lo voy a llevar a la práctica, ¿no? Así como ya un desafío en el corto plazo. Adelante, Sandra. Claro que sí, pues muy buenos días a todos, muchas gracias. Me encanta nuevamente estar aquí esta mañana y gracias a Verónica porque todo lo que ella dice, el proceso que ha tenido, todo este enriquecimiento para, pues en este caso para mí, que he trabajado con prospectos, pero bueno, en este momento nos damos cuenta que hay que darle mucha más estructura. A mí me gustó mucho todo lo que aprendimos en la sesión pasada y estoy pues muy atenta para las buenas prácticas y para lo que sigue, ¿no? Para los tips que vamos a poder ver esta mañana. Todo nos sirve mucho, licenciado Carlos, pues la verdad para mí todo ha sido enriquecimiento porque pues aunque tenemos todo, no tenemos mucha claridad, lo que te decía ayer, porque no ha habido una persona a cargo de esto. Entonces, seguramente pues se van a agarrar de mí, entonces necesito aprenderlo muy bien. Y te agradezco la apertura para poder hacerlo bien y pues también todo lo que dicen mis compañeros aquí, porque también eso nos enriquece y también eso pues lo apunto, ¿verdad? Para tomar en cuenta y poder mejorar nuestra fundación. Muchas gracias. Así es, recuerden que somos un colectivo que pues en sí mismo hay diferentes aprendizajes, diferentes trayectorias, diferentes expertices, y pues todos podemos aprender de esto, ¿no? Entonces, justo estos espacios deben de ser, más allá de espacios de compartir información o temas técnicos, que sí son importantes, pues también cómo se ha vivido desde cada trinchera y cómo se han resuelto ciertos obstáculos, que eso es un tema bien importante. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir sus experiencias de la sesión anterior? Bienvenida, bienvenido. Una personita más. Si no, nos vamos de corrido, ¿ok? Bueno, a ver, vamos entonces, ahora sí, con la segunda, digamos, como parte de más contenido de este proceso de capacitación, que ya vamos a empezar a ver recomendaciones técnicas, algunas buenas prácticas e incluso algunos elementos que les recomiendo como cuidar, ¿no? Evitar que sucedan en cada uno de los 6 criterios de calidad, ¿no? De evaluación que nosotros podemos internamente ir haciendo una revisión de qué tanto estamos cumpliendo con esos criterios. Porque al final del día son los criterios que nos van a revisar o que nos van a observar los otros, ¿no? Qué mejor hacerlo primero a partir de un análisis autocrítico e incluso puede ser que la herramienta que les voy a pasar acá, ¿no? Es decir, este PowerPoint que tiene un listado de buenas prácticas, ustedes lo puedan incluso apropiarlo como un instrumento de autodiagnóstico, decía Vero, ¿no? O sea, a ver, esto que está poniendo acá Carlos como una recomendación, ¿lo tengo bien? Ok, perfecto, ¿no? Esto, más o menos, ¿no? Y así pueden ustedes ir revisando y atendiendo ciertas áreas de oportunidad que ustedes mismos vayan observando, ¿no? Bueno, vamos entonces. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a recorrer los 6 criterios, ¿ok? Es bastantita información. Pero ayer me quedé pensando y dije, recuerdan que les decía, a ver si llegamos y cubrimos todos, ¿no? Por eso hicimos como el ranking para ver cuáles eran los más importantes. Pero ayer me quedé pensando y dije, en la medida que prácticamente fue un empate entre todos los criterios, dije, creo que vale la pena
hacer el recorrido por todos. Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión es sí ver todos los contenidos, todas las recomendaciones, buenas prácticas. Aquí va a ser más una exposición de mi parte. Y después, ya que vayamos de cara al cierre de la sesión, si nos da un poquito de tiempo, regresamos, vemos algunos casos, les pido algunos ejercicios y vamos trabajando más como un tipo tallercito, pero sí me interesa mucho que podamos hacer todo el recorrido. ¿Ok? Bueno, perfecto. Sale pues. Bueno, entonces empecemos con el criterio de pertinencia, que es el que, si bien no salió tan alto, de hecho fue el que señalábamos que se nos complicaba menos en la presentación de nuestros proyectos, pues aquí hay que ir valorando si realmente es así, ¿no? Señalábamos que este criterio, la pertinencia, significa el grado en que un proyecto, un programa, un modelo de intervención, ¿sí?, es adecuado para atender los problemas, necesidades de una población en particular. En este caso, de las y los titulares de derechos a los que van dirigidos nuestros servicios y nuestros bienes, ¿sí? Niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? ¿En qué medida lo que estamos haciendo es adecuado y es pertinente para esta población? ¿Vale? ¿Cómo podemos saber que un proyecto es pertinente? En la medida que tiene claramente delimitado el problema que va a atender, que va a presentar datos suficientes y actualizados para dar sustento a la relevancia de atender ese problema, que incorpora en sus narrativas, muy importante, una postura ético-política de cómo aborda la realidad, una cosmovisión de cómo aborda esa realidad, y que reconoce, y no solamente los enlista, sino analiza, sabe quiénes son los actores que están interactuando en relación a esa población, a esos niños con discapacidad, a esas mujeres, etcétera, y qué roles deberían de asumir y cuáles son las omisiones que están teniendo en asumir esos roles, ¿ok? Entonces, un proyecto que es pertinente, cuando tú observas la sección de diagnóstico o cuando tú estás escuchando a una organización que te está planteando por qué es importante apoyar su proyecto, por qué es importante su proyecto, que es prácticamente la introducción que tú tienes, tú vas a saber si ese proyecto de entrada vale la pena en la medida que cumpla con estos 4 criterios, ¿ok? Dentro de la pertinencia, o 4 dimensiones dentro de la pertinencia. Ahora, vamos a ir viendo algunas recomendaciones muy puntuales, ya más técnicas, por cada uno de estos, ¿ok? Entonces, las siguientes láminas va a ser una para delimitación del problema, una para datos, una para la postura de abordaje de la realidad, etcétera. Y vamos a dar espacio y vamos a ir con calmita para que también expresen sus dudas y podamos ver algunos ejemplos, incluso si les parece, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos que un proyecto delimite claramente el problema de interés público que le da origen? Que tiene mucha precisión y mucha claridad en 3 elementos, ¿sí? En un párrafo, en una línea, una organización debe de poder expresar cuál es la población a la que le afecta una situación, cuál es la situación que le está afectando a esta población y cuál es la ubicación geográfica o la delimitación geográfica en la que va a intervenir este trabajo, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿no? Muy, muy importante que se exprese con mucha claridad si la población objetivo que vamos a trabajar se trata de individuos, se trata de grupos, se trata de comunidades o se trata de instituciones, ¿ok? ¿Qué elementos debemos de cuidar en esta línea? Evitar mezclar distintas poblaciones en el planteamiento del problema central. Niñas, bueno, digamos, podemos hablar de un grupo, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, ok, hasta ahí todo bien. Pero cuando metemos y sus familias, ¿sí?, y las escuelas, entonces ya tenemos ahí una complejidad. Evelyn, ¿me ayudas por fin a poner tu micrófono en silencio? Gracias. Ya vamos a empezar a confundir, ¿no? A ver, ¿cuál es la población en particular que busca atender este proyecto? Muy probablemente, como platicábamos ayer,
el trabajar, sí se requiere trabajar con las familias, se requiere trabajar con los docentes, se requiere trabajar con autoridades, etcétera, pero son medios con los que vamos a estar desarrollando ciertas capacidades o ciertos dispositivos. ¿Para qué? Para que al final del día el efecto final se vea reflejado en las y los niños, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que el problema central esté muy claramente delimitado en una población específica, ¿ok? Evitemos mezclar distintas poblaciones en el mismo planteamiento del problema central. Segundo punto, a ver, deme un segundito nada más. Ok, perdón. Ok. Segundo elemento. Cuando hablemos de esta situación que afecta a la población a la que va a ir dirigido nuestro proyecto, tratemos de evitar el uso de conceptos que pueden ser muy generales, muy macro o ambiguos, ¿no? Por ejemplo, niñas y niños tienen deficiencias para su calidad de vida, ¿no? O niñas y niños tienen limitaciones para su desarrollo integral. Este tipo de conceptos, que son muy genéricos, también implican intervenciones muy complejas. Entonces, dentro de estos conceptos, ¿qué es en específico lo que se va a trabajar? Es un tema educativo, un tema de salud, un tema de habilidades para la vida, etcétera. Tratemos de utilizar conceptos un poco más precisos, ¿no? Aquí hay un tema importante en que siempre tratemos de evitar como los extremos en nuestros planteamientos, ¿no? Por un lado, hay conceptos que son demasiado macro generales, como estos que les menciono, bienestar, desarrollo integral, calidad de vida, y hay otro enfoque en el que se plantean los problemas, ¿no? O la problematización de lo que vamos a trabajar, como la ausencia de bienes o servicios de la población. Falta capacitación, falta apoyo, ¿no? No tienen recursos, etcétera. Esto nos plantea dos escenarios extremos. Por un lado, decimos, a ver, si este es tu problema, el que los chicos tienen limitaciones para su desarrollo integral, ¿no? Ese concepto tan complejo, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues necesito una serie de estrategias muy complejas que atiendan todo el desarrollo integral, ¿no? Entonces, se dan cuenta de la dimensión que requeriría un proyecto para atender todo el desarrollo integral de una persona. Entonces, tenemos ahí un extremo de sobredimensión. Pero si hablamos del otro extremo, que es con un enfoque en servicios, ¿no? Falta de capacitación, falta de apoyo, falta de acompañamiento, ¿no? Etcétera. Falta de servicios de salud. ¿Cuál es la solución que le vamos a dar a este problema? Pues darles capacitación, darles apoyo, darles un servicio de salud. Entonces se convierte exactamente en el otro extremo, una intervención muy acotada, ¿vale? Entonces, por eso es importante como que tener un punto de equilibrio en el planteamiento de estos conceptos. Y que va a ser muy importante en algunos otros elementos que vamos a ver adelante, en los alcances que nos ponemos, el enfoque de derechos, cómo nos ayuda también a regular estas complejidades que tenemos en el uso conceptual de cómo estamos problematizando lo que vamos a atender. ¿Ok? Bueno, dos elementos muy puntuales y muy importantes. Siguiente, y este también es como un tema recurrente que observamos en los planteamientos que son escritos o en los que son expresados verbalmente, ¿no? La narrativa que tenemos de cuando les pedimos a la persona, a la organización, cuál es el problema que va a atender tu intervención o justifícame, ¿no? la relevancia de tu proyecto, a veces planteamos narrativas poco entendibles, en las que empezamos a mezclar el problema en sí con las causas del problema y o con las consecuencias. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Pregunta, ¿cuál es el problema que busca atender tu organización, ¿no? O tu proyecto? El problema que buscamos atender es, lo voy a plantear como en un escenario que no es el
correcto, ¿no? Por decirlo. Busca atender la falta de capacitación que tienen los docentes de las escuelas públicas y esto provoca que los estudiantes tengan bajo desempeño escolar, propiciando que no tengan riesgos de deserción. Entonces ahí estamos hablando de 3 cosas en una. El tema de la formación docente, el tema del desempeño escolar y el tema del riesgo del abandono escolar. ¿Vale? Y créanme que hay, cuando se plantea esta pregunta tan sencilla que ¿cuál es el problema que busca atender el proyecto? Muchas veces nos encontramos con esto. Yo sé que hay una necesidad como por plantear, ¿no? O describir todo lo que busca hacer nuestra intervención, pero debemos de ir en un orden muy estructurado, ¿no? Muy secuencial. Primero, tratemos de hablar directamente de este problema, estructurando la población, el lugar donde se ubica la población y cuál es el derecho que se le está vulnerando. Segundo, empecemos a hablar de las causas que provocan este problema. Y en tercer lugar, hablemos de las consecuencias. ¿Okay? Pero separemos la información. No mezclemos todo en el mismo, la misma línea, en el mismo párrafo, ¿no? Es muy confuso este tema. ¿Vale? Bueno, primer punto entonces, sobre la pertinencia, tenemos de favorecer una claridad y una delimitación en cómo planteamos este problema, en su problema central, sus causas y sus efectos. Y para eso, ustedes conocen perfectamente la herramienta que nos ayuda a solucionar este tema, que es una guía de esa narrativa, que es nuestro arbolito de problemas, ¿ok? Empecemos por el tronco, después empezamos a hablar de las causas del problema y después hablamos de las consecuencias. También cuando hablemos cuando te pregunten específicamente cuáles son las causas que están provocando el problema que tú quieres atender, lo ideal es que hablemos, ¿no? O planteemos una redacción en la que primero empecemos a hablar de causas que son más en la raíz de ese árbol, causas estructurales, después cómo esas provocan causas intermedias y a su vez esas generan las causas inmediatas que van a determinar al problema central. Si se dan cuenta, en esta lógica hay una estructura de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Esa narrativa es muy importante que quede muy clara, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué hacemos como proyectos? ¿Qué hacemos como organizaciones? Atendemos las causas de esos problemas. Es bien importante saber en cuáles de esas causas, ya sea estructurales, intermedias o inmediatas, el proyecto sí tiene un potencial de incidir y cómo lo va a hacer, que eso ya va a venir después en los objetivos y el plan de trabajo, ¿no? Pero para eso nos ayuda para que uno que está de este lado pueda percibir con mucha claridad cuál es el orden de las ideas y cuál es el origen del proyecto, ¿no? ¿Qué busca ese proyecto? ¿Ok? Esto es lo que busca transformar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de atender estos 4 elementos, ¿vale? Entonces, muy importante este primer punto. En el momento que quieran que me detenga y veamos algún ejemplo, etcétera, lo podemos hacer. Vamos con el siguiente. Siguiente criterio para que un proyecto sea pertinente, debemos de buscar presentar datos que sean suficientes y actuales para dar sustento a la relevancia de este proyecto. Ayer empezamos a platicar un poquito de esto. ¿A qué nos referimos? Esta misma evolución, ¿no? Y esta misma experiencia que vamos formando como organizaciones en presentar proyectos a convocatorias, etcétera, a ir fortaleciendo nuestros modelos de intervención, nuestros diagnósticos, nos ha ayudado un montón a recuperar cifras oficiales, a recuperar investigaciones especializadas en nuestros temas, ¿no? Y a plantear una justificación que tenga sus sustentos académicos, bibliográficos, técnicos. Buenísimo, maravilloso. Pero hoy en día, estos enfoques de derechos humanos, enfoques de perspectiva de género, enfoques de inclusión, te van a decir, claro que es importante y es relevante tener esos datos, ¿no? Y tener buenos datos, estar actualizados, pero
no son suficientes si no tienes tú un mecanismo para recuperar con fuentes primarias, ¿no?, la voz de las personas, las experiencias de las personas con las que vas a trabajar directamente, ¿no? A través de ejercicios o de diagnósticos participativos, ¿no? Hay diferentes niveles de hacer esos ejercicios participativos, pero al menos tener una consulta que te permita escuchar cómo están viviendo la problemática las personas con las que tú vas a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en estas propuestas de financiamiento? Vamos a ver a la gran mayoría de organizaciones, de proyectos, que ya te van a presentar esos datos estadísticos, ¿no? Te van a presentar esas referencias bibliográficas. ¿Qué hace la diferencia? Hace la diferencia las organizaciones que te presentan también información recuperada de primera mano a través de diagnósticos participativos, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque después toda esta información de diagnóstico, de consulta, pues se supone que deben de ser insumos para la toma de decisiones de qué tipo de acciones se van a hacer. Y eso, el enfoque participativo, sí tiene un impacto muy fuerte en la sostenibilidad de los proyectos, ¿vale? Entonces, después vamos a ir viendo por qué, pero aquí es un tema bien importante. Ya tenemos mucho avance en tener datos cuantitativos, ¿no?, actuales, etcétera. ¿Cómo le damos un plus? Agreguemos información de primera mano, ¿vale? Segundo punto, y aunque pareciera que ya también pasamos la barrera del pasado, no necesariamente. Presentemos datos. Yo sé que es difícil a lo mejor tener acceso a estos datos, pero hay que buscar escarbarle, y si no, por eso las fuentes primarias son importantísimas. Porque para ciertos temas, ¿no?, que abordan los proyectos, la información no baja a nivel local. Incluso a nivel estatal es muy difícil encontrar datos, ¿no?, sobre ciertos temas de los proyectos que se abordan en los proyectos. Y entonces, pues, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues tener solamente cifras nacionales, descensos que son cada 10 años, o incluso datos internacionales sobre cómo es la tendencia de esta problemática. Y claro, o sea, está bien que tengamos esa información, pero hay brechas, ¿no? Hay brechas entre lo que sucede a nivel internacional, lo que sucede a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. Entonces sí es importante que vayamos buscando cada vez más contextualizar y acotar que los datos que presentemos sean lo más enfocados posible a los municipios, a las localidades o en los estados en donde ustedes trabajan, ¿sí? Y si no tenemos posibilidad de obtener, pues con mucho más razón va a tomar relevancia recuperar estos datos de primera mano, ¿vale? Entonces, muy importante ese tema también. Y, bueno, la actualización, ¿no? No está de más mencionarles que el censo de población y vivienda se genera cada 10 años, ¿no? Y hubo una actualización hace 3 meses. Y se presenta la convocatoria y tú como dictaminador estás observando ahí la justificación del proyecto y te presentan datos del censo, no del actual, sino del anterior. ¿Qué nos puede reflejar eso? Nos puede reflejar que una organización no necesariamente le está dando la importancia a estos diagnósticos, sino que es un mecanismo que utiliza pues para presentar a estas convocatorias, ¿no? Y que ya se le pasó y no lo actualizó. Cuando una organización está muy metida en el análisis de su problema, sabe en qué fechas, ¿no?, o en qué años se actualizan esos censos, cuándo ha salido investigaciones que generan como análisis o experiencias nuevas sobre la temática que va a atender, proyectos de innovación, etcétera. Entonces, es bien importante que si tenemos esa información, la vayamos actualizando en nuestros documentos y nos permita presentar estos datos con lo más actual posible, ¿ok? Bueno, segundo entonces criterio. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, ya vamos un poquito tarde. Me voy a ir un poquito más rapidito. Bueno, este tema. Tercer criterio dentro de la pertinencia. Un buen proyecto, como mencionábamos, es aquel que da o que presenta una narrativa
que incorpora una postura particular, una postura ética política, y además, recuerdan una recomendación que dimos la sesión anterior sobre cómo conocer a nuestro interlocutor, ¿no? Saber si ellos en particular tienen agendas, ¿no? De derechos humanos, agendas de promoción de los derechos de la comunidad LGBTQI, etcétera, ¿no? Eso es bien importante, que los diálogos, que estos lenguajes se armonicen, ¿sí? Incorporen en los análisis que presentan, ¿no? En la información que se presenta, aunque sea concreta, aunque nos lo pidan en 500 caracteres, con la forma en cómo se plantean los argumentos, es posible ver si se incorpora un enfoque en particular o no. Si el problema que ustedes van a atender o el proyecto está dirigido o va a tener un énfasis particular en alguna población históricamente discriminada, ¿no? ¿Cómo es que la institución promueve, defiende, protege los derechos humanos? Y de manera muy particular, ¿cómo utiliza el lenguaje? ¿Sí? Traten cada vez más de actualizar también su información para incorporar lenguajes inclusivos no sexistas, ¿vale? Esto también es súper importante. Utilicen conceptos inclusivos, no estigmatizadores ni discriminadores. Ojo, aquí parece que ya estaríamos superados en este tema, pero no necesariamente. Términos correctos, conceptos correctos, persona con discapacidad y no persona discapacitada. Ya sabemos, ¿no? Vale, entonces, pero no, mucho cuidado en eso. Incluso pueden tener hasta como unos lineamientos internos en la organización para que las personas nuevas que vayan a cumplir esta función, pues también sigan estos lineamientos de uso del lenguaje inclusivo no sexista, ¿no? Perdón, ok. Otros ejemplos, por ejemplo, persona o grupo en situación de vulnerabilidad o personas vulnerabilizadas y no personas vulnerables. Parecen detalles mínimos, pero tienen implicaciones importantes, ¿no? Niñas, niños, niñes, adolescentes. Eviten el concepto menores, ¿no? Y es importante acá el uso de los conceptos, por ejemplo, ¿no? Veía ahí un poco la expresión de Vero cuando decíamos la palabra niñes, ¿no? Son temas que pueden estar en discusión, que pueden ser controversiales, pero para ciertas agendas de ciertos tipos de donantes sí es importante, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Fondo Semillas, ¿no? Es una institución que apuesta mucho por la agenda de la inclusión de las diversidades, población LGBTQI, ¿no? Ahí para esta institución es muy importante el uso de estos lenguajes. Entonces, es importante. Si nosotros también podemos tener una postura, una decisión institucional y decir, nosotros no estamos de acuerdo con X, Y, Z, ok, perfecto. Entonces, también es como este diálogo con los interlocutores, es decir, no es una agenda que yo quiera contribuir, ¿no? Entonces, mejor me muevo por acá, ¿vale? Pero es importante saber que está este tema en el sector. Y bueno, ahí hay muchos ejemplos, incluso ahí les puse un link al que podemos acudir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos invita como también a hacer el uso de ciertos recursos gramaticales o conceptos para favorecer estas agendas de lenguaje inclusivo, no sexista, y que a lo mejor lo podemos subsanar, el hecho de no querer hablar niñas, niños, niñes, adolescentes con las personas, ¿no? Usuarias de los servicios o las y los estudiantes, ¿no? O las personas estudiantes, etcétera. Hay muchas formas de ir incorporando estos lenguajes que pues también nos van a ayudar a consolidar una narrativa de incorporación de estos enfoques. Y finalmente, ¿no? Este ya es un tema, como les decía en la sesión anterior, que es un poco más complejo, que muchas veces no nos va a dar el espacio para meterlo en algunas convocatorias que son muy limitadas en cuanto al número de caracteres o de palabras que tenemos que meter, pero que es importante que nosotros internamente, como organizaciones, vayamos reforzando, ¿no? No solamente mencionar que ya conocemos quiénes son titulares de derechos, titulares de obligaciones y titulares
de responsabilidades, porque no es una cuestión de nomenclatura, sino es una cuestión de análisis y de cómo reconocemos los roles que tienen estos diferentes titulares, ¿no? Y en qué sentido nosotros podemos cerrar las brechas en la omisión o incumplimiento de ciertas responsabilidades u obligaciones, ¿no? Esto es bien importante. Darle un más allá de nombrarlo abiertamente de, bueno, los titulares de obligaciones son el DIF, las autoridades de la escuela y tal, ¿no? Y los titulares de responsabilidades son estos, estos y estos. Bueno, sí, pero ¿qué? ¿Eso qué significa, no? Vamos a darle un poco más de plus a esto. Y bueno, un tema de cómo analizar esta información, pues también tiene que ver en cómo involucramos en las diferentes etapas del ciclo de gestión de nuestro proyecto, diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, a estos actores, ¿no? A los titulares de derechos, niñas, mujeres, a las comunidades en general, a las autoridades, a los padres de familia, tanto en el análisis del problema, que es la parte de pertinencia, pero también en cómo se diseñan los proyectos, cómo se gestionan, incluso cómo se evalúan, ¿no? Es importante también esto, si lo podemos mencionar, el que participan las personas en diferentes etapas del proyecto es muy positivo también para algún proyecto que se te presente. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos que se los voy a ir dejando, ¿no? Como para que veamos algunas prácticas que tú puedes ver en un proyecto y que dices, bueno, está concretito, niñas y niños presentan niveles bajos de desempeño escolar. Ahí está el problema central, me quedó súper claro, ¿ok? Bueno, ya después me va a explicar las causas y las consecuencias con el enfoque con el que lo maneja, etcétera. Sí, pero vamos a ver el otro, ¿no? Niñas, niños, adolescentes o niñas del estado de Chihuahua tienen vulnerado su derecho a la educación de calidad, inclusiva y participativa, ¿ok? Parece lo mismo, pero no lo es, ¿no? Aquí hay una postura clara, en el lado de acá hay una precisión en la zona geográfica, ¿sí? Hay una claridad también en cómo entiende la educación, ¿no? Más allá de un tema de desempeño, lo entiende como que la educación debe de ser de calidad, inclusiva y participativa, y esto sí te da un enfoque distinto, ¿ok? Entonces, y que tiene implicaciones también de cómo se va a operar el proyecto y el tipo de resultados que va a alcanzar. Se los voy a ir dejando para que ustedes tengan esto, algunas herramientas que pueden utilizar. Les decía, es importante hacer estos análisis como diferenciados, a qué poblaciones afecta de manera distinta este problema, particularmente las poblaciones históricamente discriminadas, y cómo se vulneran estos derechos, ¿no? Si es un tema de calidad, es un tema de disponibilidad, de aceptabilidad, etcétera, ¿no? Hay muchas herramientas que ya nos pueden dar el plus de los análisis de estos problemas. Y también cómo ir estructurando las narrativas de la descripción de nuestra problemática, empezando por las estructurales, que son como los temas más, no decirlo, como instrumentales de las leyes, políticas públicas, los paradigmas socioculturales que existen en la sociedad, y eso cómo afecta a las dinámicas institucionales, y eso cómo afecta a las personas directamente, y entonces, bueno, ahí vamos presentando esta narrativa, ¿no? De hecho, ayer tenía una reunión con una institución, le decía, bueno, tú vas a hacer tu diagnóstico de la problemática en tu documento, que puedes cubrirlo en 3 cuartillas, ya con 3 cuartillas ya estás del otro lado. Los capítulos que vas a ir abordando, el primer capítulo es la descripción de tu problema central con información estadística, con datos de primera mano y fuentes bibliográficas, y luego, siguiente sección, empiezas a hablar de las causas y empiezas causas número 1, estructurales, luego las intermedias, luego las inmediatas, y hasta el final hablas de las consecuencias de este problema, ¿no? Ahí tenemos nuestro plan, nuestra estructura de ese gran documento, que también se convierte en la estructura de un párrafo que te puede pedir una convocatoria de financiamiento. Capacidad de síntesis aquí va a ser fundamental, ¿no? Y créanme que parece difícil, pero no lo es, ¿no? Me hubiera encantado, nada más que obviamente por un tema
ética, no puedo presentarles aquí casos reales, ¿no? Que no estén permitidos por las instituciones, pero créanme que hemos visto casos, ¿no? De proyectos, de organizaciones que tienen una capacidad increíble para, en un párrafo de 500 palabras o menos, describirte con mucha precisión, con mucha claridad, con mucha información, esta estructura. Problema, causas y efectos. Entonces, vayamos también caminando así. Así se puede, ¿no? El punto acá que quiero decirles es que sí se puede. Bueno, vamos por el siguiente punto, que es el tema de coherencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con coherencia? La coherencia en un proyecto es el grado en que lo que yo estoy realizando, ¿sí?, es compatible o se apoya con otras intervenciones. Ojo aquí que la coherencia tiene dos dimensiones. Una coherencia interna y una coherencia externa. Y esto es bien importante y cada vez más convocatorias, ¿no? Particularmente los formatos, sí te lo están pidiendo. Particularmente la coherencia interna es, descríbeme tus principales programas, ¿no? Entonces ahí tú dices, programa 1, programa 2, y luego ya háblame del que vas a presentar en esta convocatoria, ¿no? ¿Para qué te piden esa información? Precisamente para observar la coherencia interna. Si lo que tú estás presentando es acorde a tu modelo de intervención, ¿sí? O si es un programa que estás generando con la intención de bajar este recurso, ¿sale? Entonces, ahí hay que, no significa que esté mal el segundo escenario. Puede incluso que sea un proyecto piloto que se crea con la oportunidad de obtener un financiamiento, ¿sí? Pero ¿qué debe de tener? ¿Qué características debe tener ese proyecto piloto? Que debe de apoyarse, debe de complementar o debe de sumar a tu estructura programática actual, a tu modelo de intervención. Cuando lo vemos alejado, en otra temática, en otra población, etcétera, ahí podemos pues observar que no hay una coherencia interna, ¿no? Entonces, esta armonización interna, pero también el cómo al menos la organización reconoce y favorece que no haya duplicidades entre su trabajo y el trabajo de otros actores en el contexto donde interviene, ¿sí? Ya si lo hace a través de una complementariedad y con diálogo y con convenios de colaboración, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Pero al menos que tiene ubicados a estos otros actores. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para comunicar que tenemos una buena coherencia interna? Mencionar nuestras sinergias, los vínculos que tienen nuestros proyectos, ¿no? El proyecto que estamos presentando es un proyecto que está enfocado en las habilidades para la vida, con los niños y las niñas, para favorecer su desempeño escolar, pero no es un programa que camine solo, sino que se apoya de otro programa que tenemos de prácticas de crianza positiva, que no lo presentamos en esta convocatoria, pero que también favorece alcanzar los resultados de largo plazo que esperamos, ¿no? Entonces, ok, bien. Fíjense la narrativa distinta que es, solo hablo del proyecto, y es lo que yo voy a leer, como dictaminador. Pero si yo empiezo a observar que tiene mucho sentido este proyecto porque se apoya de otros, ¿no? O que es parte de un proceso de mayor alcance, ok, me hace total sentido el por qué lo está presentando y de esta manera, ¿no? Les decía, evitemos proponer proyectos, o que están desvinculados totalmente de nuestra estructura, porque también va a ser a lo mejor no criterio de descalificación, pero sí les va a bajar un puntaje importante. O proyectos que sean de reciente creación, pilotos. Estos también no generan tanta certeza al inversionista en la medida que no están, pues digamos, no tienen una experiencia mínima de implementación, ¿no? Tienen ahí algunos riesgos. ¿Ok? Y el segundo como punto es, la coherencia interna
compatibilidad con las normas estándares internacionales. Ok, más bien, espéreme tantito. Este segundo punto reconoce la compatibilidad de la intervención con las normas y estándares internacionales, como el proyecto que tú estás proponiendo se alinea a agendas como los ODS, ¿no? Etcétera. Perdón, pero este no tiene que ver con coherencia interna. Este tiene que ver con coherencia externa, ¿vale? Entonces, este lo voy a mover acá y lo tengo que pasar a la otra diapositiva. ¿Por qué? Porque la coherencia externa, como les decía, tiene que ver con cómo complementamos o nuestro trabajo va a aportar a lo que se hace en otros, desde otros actores, ¿no? Desde las políticas públicas, desde otras organizaciones de la sociedad civil, cómo trabajamos colaborativamente y también cómo nuestro proyecto en un entorno en particular puede aportar a ciertas agendas como pueden ser los ODS. En este tema de los ODS también cuidemos mucho, sí tratar de hacer un análisis no solamente de cómo nuestro proyecto le pega al objetivo, sino tratar de bajarlo a las metas y particularmente a los indicadores de la Agenda 2030, ¿no? Porque ya en el nivel de los indicadores es donde donde vamos a verificar que efectivamente sí tenemos un grado de contribución a ese objetivo de desarrollo sostenible o no, ¿ok? Entonces tratemos no solamente dejarlo en el nivel de los 17 ODS, irlo bajando poquito a poquito. Okay, entonces este punto de coherencia particularmente es cómo expreso que mi proyecto agrega un valor, no duplica esfuerzos y es complementario con otras iniciativas, ya sea de mi propia organización o de otras instituciones que están en mi mismo entorno, ¿no? Entonces, esto es un elemento que también es importante a ir planteando en nuestras propuestas. Hay algunas herramientas que también se las voy a dejar acá, que nos pueden ir ayudando como a mapear quiénes son estos actores que están interactuando con las mismas personas en mi comunidad, qué tipo de servicio les brindan, si son servicios complementarios, si son incluso servicios o estrategias que pueden ser contrarias, también esto puede llegar a suceder y hay que detectar para mitigar esos riesgos, etcétera, ¿no? Hay algunas herramientas que se pueden hacer como ya para ir generando esos insumos. ¿Ok? Incluso por acá, me quiero un poco más rápido porque ya ya llevamos una hora y apenas vamos en el segundo criterio. Pero bueno, justo es como ahí decirles que en estos materiales van a tener como una guía de cómo poder profundizar en estos criterios que estamos compartiendo por acá, ¿no? Ok, bueno. Tercer criterio. Perdón. Eficacia. La eficacia tiene que ver con cómo un proyecto ha logrado, en particularmente cuando hacemos propuestas de financiamiento, es que un proyecto se espera que logre sus objetivos, ¿ok? Porque todavía, como es un proyecto que apenas se va a financiar, no podemos hablar de los resultados que ya tuvo. En algunos casos excepcionales sí. Incluso te piden algunas convocatorias. ¿El proyecto que estás presentando es un proyecto de continuidad o es un proyecto nuevo? ¿Okay? Si es un proyecto de continuidad, entonces señala los principales resultados que tuvo en su ciclo anterior. Entonces, ahí ya lo presentas, ¿no? Pero la gran mayoría de convocatorias no hacen eso. Solamente te dicen, preséntame el proyecto, entonces tú no puedes hablar de algo que no ha pasado, ¿no? Porque apenas va a empezar, estás participando para que se te financie el inicio de una gestión. Entonces tienes que demostrar más allá de lo que se ha logrado, si tienes las condiciones para lograr los objetivos que tú te estás proponiendo. ¿Okay? Una intervención o un proyecto que es eficaz es aquel que primero es consistente en cómo plantea los objetivos que quiere alcanzar, estos fines, con los medios que va a utilizar para llegar a esos fines.
Tiene que haber una coherencia entre eso. Suficientes y necesarios los fines, perdón, los medios para llegar a esos fines. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, porque puede sonar como medio abstracto esto, pero no lo es, ¿no? Segundo, que incluso la redacción que utiliza para presentarte ese proyecto tiene un énfasis en resultados. Siempre está hablándote resultados, resultados, resultados. Evita como expresar solamente los procesos. Tercero, perdón. Un proyecto eficaz es aquel que también te va a señalar si tiene prioridades ese proyecto en cierto tipo de población. ¿Ok? Yo digo que voy a trabajar con niñas, niños y adolescentes, pero en particular por el tipo de vulnerabilidad que viven en la obstaculización de sus derechos, las niñas, este proyecto va a tener 3 indicadores que tienen un énfasis en las niñas, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tienen un plus en términos de su eficacia, que es cerrar las brechas de desigualdad. Y finalmente, que pues cuenta con insumos metodológicos de diseño de proyectos que son razonablemente sólidos, ¿no? Muchos convocatorias te preguntan, ¿tienes una teoría de cambio? Sí, no, está en diseño, ¿no? Incluso hasta te piden luego que se las mandes. Entonces, tú puedes valorar que un proyecto tiene potencial de cumplir sus objetivos en la medida que está bien diseñado y ese diseño está sustentado en alguna herramienta que se utilizó para este fin. Bueno, ¿qué nos referimos con la coherencia o la consistencia entre medios y fines? Importantísimo acá, ¿eh? Me gustaría así, traer así como ejemplos de la vida real. Objetivo general y objetivos específicos. La suma de los objetivos específicos te tiene que dar el objetivo general. Así, ¿eh? Ni más ni menos. ¿Qué debemos de evitar? Que un objetivo específico sea de mayor alcance que el mismo objetivo general. Parece obvio, equipo, pero sucede un montón de veces, ¿eh? Entonces, el objetivo general debe de ser el que abraza a los 2, 3, máximo 4 objetivos específicos. ¿Vale? El planteamiento de tu problema tiene una íntima relación con el planteamiento de los objetivos. Prácticamente, el problema central se convierte en el objetivo general, en positivo. ¿Sí? Negativo o positivo. Y los objetivos específicos es las causas más importantes que va a atender tu proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Los 3, 4 objetivos específicos son las 3, 4 causas que atiende tu proyecto planteados en positivo y el problema central se convierte en el objetivo general planteado en positivo. ¿Vale? Por eso ahí tiene que haber la coherencia. Muy importante. Evitemos este tema de que el objetivo específico, uno de ellos es más alto, de mayor alcance que el objetivo general. Tiene que haber esta coherencia entre causa y efecto, causa y efecto. La suma como una hipótesis, es decir, si sucede A, B y C, que son mis objetivos específicos, va a suceder D, ¿eh? Que es el objetivo general. Realmente eso es una hipótesis de cambio, es el planteamiento de los objetivos y que debería de desprenderse de qué herramienta, de su teoría de cambio, ¿vale? Ahora, siguiente punto. La narrativa con énfasis en resultados. Ya son cosas como más finas y que no son, no tienen que suceder estrictamente así. Pero si los hacemos así, es mejor, ¿no? Cuando empecemos la redacción de un objetivo, cuando empecemos la redacción de un indicador, de un resultado esperado, etcétera,
pues sí hablemos de resultados, sí hablemos de los cambios en las condiciones de vida de las personas con las que vamos a trabajar. Sus conocimientos, sus capacidades, sus habilidades, sus competencias, sus comportamientos, sus hábitos, los cambios en sus estados de salud, en sus situaciones económicas, en sus relaciones con otros. De eso hablemos de los párrafos. Objetivo general. Incrementar las habilidades de autoconfianza en jóvenes, ¿A través de qué? De talleres de acompañamiento terapéutico. Estoy inventando cualquier cosa, ¿no? ¿Sale? Y no al revés. ¿Cuál es el objetivo general? Brindar talleres de acompañamiento terapéutico para que los jóvenes fortalezcan sus habilidades de autoconfianza. Es lo mismo, ¿no? Es la misma información, pero tratemos de empezar los párrafos por el resultado, ¿sí? Mejor, ¿vale? Porque si no, luego ya se nos olvida la segunda parte y solamente hablamos del proceso. Entonces, de ahí es importante este tema, ¿sí? Ok, este segundo punto, el tema de la cadena de resultados o los alcances que vamos a comprometer del proyecto es muy importante. A ver, los financiamientos comúnmente de estas convocatorias son en periodos anuales, ¿no? Y obviamente los proyectos que son, digamos, como más atractivos para la inversión son proyectos que comprometen o que colocan objetivos y resultados de alcances más o menos trascendentales, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que las comunidades, que las personas, que los grupos van fortaleciendo ciertas competencias, que van incrementando sus ingresos, que van mejorando sus condiciones de salud física, de salud emocional, etcétera. Pero aquí la gran pregunta es, ¿este tipo de resultados pueden suceder en un año de intervención? Muy probablemente no, ¿no? De hecho, en la gran mayoría de casos no, porque requieren procesos de mediano o de largo plazo para este tipo de alcances. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar sobredimensionar el alcance de nuestro proyecto y presentar este tipo de resultados que no va a tener condiciones a generar en un año? Y luego, si no tenemos los resultados que pusimos en nuestras metas, puede ser contraproducente para cómo nos observa el desempeño de nuestro inversionista. ¿Qué podemos hacer para evitar esta sobredimensión? Ubicar muy bien en qué etapa de implementación está el proyecto que vamos a meter, ¿sí? Y evitar que sean proyectos de reciente creación o que están en una etapa de inicio de trabajo con la población. Más bien que sean proyectos que tienen una perspectiva de mediano o de largo plazo, que se trabajan durante 3, 4, 5 años incluso, y el momento en el que nosotros vamos a meter ese proyecto a ese financiamiento es cuando ya está en su segundo ciclo de implementación, es decir, en el año 2, en el año 3 o en el año 4. ¿Okay? Eso es algo que podemos hacer, ¿no? Como ubicar estos proyectos con qué población ya estamos en ese tiempo y para así comprometer resultados que tengan este tipo de alcances. O la otra es que los objetivos y estos resultados estén en el marco de lo que va a alcanzar nuestro proyecto. Si bien no vamos a incrementar el desarrollo de capacidades, ¿no? Y el cambio en sus condiciones de la salud física, emocional, etcétera, a lo mejor en este año esperamos que adquieran cierto tipo de conocimientos esta población, ¿no? O que empiecen a desarrollar ciertas prácticas de autocuidado. Ok, en ese límite, en lo que sí tenga el límite de alcance, ese es el marco que tiene que poner la definición de objetivos y resultados. Esto es bien importante porque si nosotros observamos que hay una sobredimensión en el planteamiento de los alcances, también es un criterio que puntúa muy bajo. ¿Ok? Entonces, tengamos eso. Y la otra es que también no siempre forcemos a que lo que pongamos o propongamos en estos financiamientos, pues sean proyectos una de dos, que tengan estos alcances súper altotes
o que a lo mejor no siempre tenemos esta posibilidad, que estén en un año 2 o año 3 de implementación y en los que sí podamos comprometer resultados de largo plazo, ¿no? Mediano plazo. Si no tenemos esas condiciones, planteemos proyectos con alcances de corto plazo y con ese tipo de resultados, ¿no? Que sean coherentes. Porque también ya los donantes, los inversionistas están siendo cada vez más sensibles a este tema, ¿no? Que sus financiamientos son por un año y todo. Y es lo que quieren ver, que haya coherencia en lo que presentamos, ¿no? Entonces, no es un criterio bajo el que una organización presente que los resultados de su proyecto van a llegar al nivel de conocimientos, de sensibilización. No es algo que puntúe mal a un proyecto. Lo que sí lo puntúa mal es que lo super sobredimensione. ¿Sí? Eso sí. ¿Vale? Entonces ahí tengamos cuidado con eso. Y bueno, este tema que les comentaba sobre los énfasis diferenciados, pues también es un plus, ¿no? Si nuestro proyecto dice, bueno, vamos a fortalecer estas habilidades de autoconfianza en jóvenes y adolescentes de tal lugar a través de unas terapias de acompañamiento, ¿no? Perfecto. Y particularmente nos interesa el trabajo con mujeres, porque las mujeres viven este tipo de contextos que las ponen en mayor situación de riesgo. ¿Ok? Eso totalmente es un punto a favor, ¿no? Y eso se tiene que ver expresado incluso desde los objetivos específicos o los resultados planteados por el programa. ¿Vale? Ok, y finalmente, ¿no? Como tener sus documentitos lo más actualizados posible. Recuerden que las herramientas son documentos vivos, tengan su matriz de marco lógico, su teoría de cambio. En el momento que se los pida el donante, se lo puedan pasar sin problema, lo pueden adjuntar, tengan el documento más actualizado. Pero no solamente esto. Cuando les platicamos sobre los objetivos, ¿no? Y esta coherencia entre causa y efecto, causa y efecto. ¿Cómo podemos evitar cada proyecto estar bien rompiéndonos la cabeza de cómo planteamos los objetivos o cómo planteamos una narrativa de qué resultados va a lograr nuestro proyecto? Pues traduciendo los esquemas que tenemos de teoría de cambio, de marco lógico, en párrafos narrativos, ¿no? Traten de llevarlo a ese nivel. Si logramos esto, entonces va a pasar esto. Y si esto, como si fuera construir una lista de hipótesis, con eso créanme que van a tener el camino más planchadito para presentar los proyectos de una manera más ágil. Okay. Bueno, también aquí les dejo unas diapositivas como para, con unos ejemplos de cómo podemos plantear objetivos orientados a resultados, con una estructura como muy clarita, ¿no? Y que tenga con todos los componentes que requerimos. ¿Qué se va a alcanzar? ¿Cómo se va a alcanzar? ¿Con quiénes? ¿En dónde y cuándo? ¿No? Cumplimos con esos, al menos los primeros 4 preguntas y ya estamos del otro lado con el planteamiento de nuestros objetivos. Y también utilizar ciertos verbos como aumentar, fortalecer, mejorar. La taxonomía de Bloom nos ayuda un montón también para cómo plantear nuestros objetivos que sean súper coherentes con los alcances que tenemos. Aquí hay unos ejemplos, pero la taxonomía de Bloom es súper grande, ¿no? En este sentido. Y evitemos verbos como capacitar, proporcionar, producir, porque esos de allá son de servicios y estos de la izquierda son de resultados, ¿no? Ahí vamos a ver esta diferencia. Ok, nos faltan 3. Bien, vamos con el elemento de eficiencia. Eficiencia tiene que ver con el grado en que un proyecto va a producir los resultados, pero lo hace de una manera económica, ¿no? Y en tiempo y forma. Es decir, hacer todo lo que tenemos que hacer con lo menos posible, ¿vale? ¿Cómo sabemos que una intervención es eficiente? Cuando tiene un plan de trabajo que es coherente y que es suficiente con los resultados que está expresando, con los objetivos que se está poniendo. Cuando está presentando un presupuesto, ¿no? O un recurso, el planteamiento del recurso es suficiente
para operar ese proyecto y hacerlo con calidad, cuando tiene una capacidad para adaptarse ante contingencias y riesgos que se pueden presentar durante la ejecución, y cuando el presupuesto en particular no es ni más ni menos de lo que necesita el proyecto, y que los rubros, ahorita vamos a ver el tema de los rubros, no se desvían de lo que busca este proyecto, ¿sale? Entonces, muy importante este tema. Plan de trabajo, que tenemos recursos humanos, de infraestructura y equipamiento necesarios, que tenemos capacidad de adaptación y que tenemos un presupuesto consistente con lo que está planteando nuestro proyecto. Ok. El plan de trabajo. En el plan de trabajo, como en todo, en el planteamiento del proyecto, evitemos los extremos. Evitemos presentar un plan de trabajo que tenga 3 actividades. Se ven mucho, ¿eh? 3 o 4 actividades. Tratemos, y tampoco un plan de trabajo que sea un cronograma de 4 hojas de Excel, donde pues ya te perdiste, no sabes, ¿no? Tratemos un punto intermedio. Este proyecto se divide en 4 etapas, o tiene 3 grandes procesos, o tiene 3 grandes líneas de acción, ¿sí? Capacitaciones, acompañamientos y evaluaciones, ¿ok? Y cada una de estas 3 etapas, 3 estrategias o 3 procesos, tiene 5 actividades clave, ¿vale? En total, ¿cuántos vamos a tener? Un marquito, un plancito ahí de 15 elementos, ¿no? No más de entre 15 y 20 elementos. Ok, perfecto. ¿Cómo se va a distribuir eso en el tiempo? ¿No? Pues el primer mes así, el segundo mes así, el tercer mes así. Ok, perfecto. Tratemos de que esas actividades estén ordenadas, estén claras, ¿sí? No tener como ese nivel de exhaustividad tan alto, pero tampoco tan genérico. Presentemos un plan de trabajo que esté muy ordenado. Y que los tiempos de ejecución que estamos poniendo, por ejemplo, si es un proyecto que está buscando un objetivo de modificar las prácticas de crianza en los entornos familiares, ¿sí? Ojo, parece, insisto, parece muchas cosas de estas obvias, pero no lo son. Que en el plan de trabajo, todo el proceso de formación y de acompañamiento a padres de familia, tú puedas ver que los meses o el tiempo en el que se va a ir desarrollando, sí es razonablemente suficiente para ese objetivo que te puso, que es modificar las prácticas de crianza en el entorno familiar. Para eso, no se logra con un trabajo de un mes, no se logra con el trabajo de 2 meses, ¿sí? Tiene que haber un trabajo sistemático, ordenado y suficiente en tiempos, ¿ok? Entonces, eso también es importante, que haya coherencia entre qué tipo de actividades tenemos, la profundidad de estas actividades, el tiempo que se trabaja con la población y los resultados y los objetivos que estamos poniendo. Que el proyecto que vamos a presentar tiene condiciones de infraestructura, de equipamiento y de equipo de trabajo básico para lo que se está proponiendo como objetivo. Evitemos presentar proyectos que dentro de sus actividades está buscar un espacio para ejecutar el proyecto. Que dentro de sus propias actividades está el proceso de contratación de las facilitadoras y los facilitadores. Que dentro del presupuesto está comprar, incluso, comprar los materiales, digamos, como técnicos, una plataforma para dar seguimiento a las evaluaciones. Evitemos ese tipo de proyectos, ¿sí? Porque pueden presentar riesgos, ¿no? Si el proyecto no tiene un lugar donde operar y va a ser parte de una de la actividad, ¿cuánto tiempo se va a tardar en gestionar eso? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en gestionar la contratación de las personas?
Y eso pone en riesgo los resultados que se está proponiendo. Entonces, ahí que nuestro proyecto ya cuenta con esos mínimos indispensables. Dame un segundito, que me estoy dando un ataque de tos. Ya, perdón. Las capacidades de adaptación, vamos a entrar también rápido en esto, que demostremos que al menos conocemos cuáles son los obstáculos que pueden existir en la ejecución de nuestro proyecto a través de un análisis de supuestos o un análisis de riesgos. Si tenemos, por ejemplo, hay ciertos casos en los que este proyecto que estamos presentando en la región X del estado de Oaxaca tiene algunos riesgos de ejecución por un ambiente de violencia que existe en las comunidades y que pues nosotros sabemos que eso nos puede obstaculizar la implementación de nuestro trabajo, ¿no? Es mejor expresarlo abiertamente en las propuestas a omitirlo y que después eso pueda ser un tema de desconfianza, ¿no? De nuestro interlocutor hacia nosotros. Entonces, hagamos esos análisis, presentemos si hay obstáculos o riesgos latentes e importantes, señalémoslos en las propuestas y qué mejor si tenemos algún plan de prevención o de mitigación de esos riesgos, no tienen que poner todo el plan, nada más digan que están desarrollando un plan de mitigación de esos riesgos para atender posibles contingencias, ¿no? Estar más preparados para la ejecución. Ok. El presupuesto. El presupuesto tiene que ser, como comentábamos, consistente con los alcances del proyecto, pero también debe de tener cierto grado de detalle, ¿no? Intermedio. Otra vez, evitemos los extremos. Evitemos presupuestos que nos digan comprar 8 paquetes de plumas. No, porque eso puede cambiar, ¿no? Pero sí evitar decir materiales. Bueno, sí, pero ¿qué materiales? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? O como estos sueldos muy genéricos, perdón, estos términos muy genéricos o conceptos. Sueldos. Ok, sé que lo vas a invertir en sueldos, pero ¿en qué tipo de sueldos? Porque hay ciertas convocatorias que sí ponen restricciones en estos temas. No se puede dedicar más de un 5% a sueldos administrativos. ¿A qué se refieren con los sueldos administrativos? Contadores, director, coordinadores, tal. ¿Sí? Y si nosotros solo ponemos, y si te financian 50% del proyecto a sueldos operativos. Ok, perfecto. Pero si yo solo pongo en mi concepto sueldos, y es 500,000 pesos de los 600 que me van a dar para sueldos, ok, y yo cómo estoy seguro que no se me va a ir más del 5% a los sueldos administrativos. Entonces traten al menos de decir sueldos de 4 educadoras, sueldos de 5 maestros, ¿no? Sueldos de un contador, ¿no? ¿Y cuánto? Para que se pueda hacer el cálculo y ese no sea un tema de, pues como está omitiendo la información, pues no es claro, entonces baja el puntaje y ya no sale en el ranking que pueden ser candidatas al financiamiento. ¿Ok? Equipo de cómputo, traslados y viáticos, o sea, ese tipo de conceptos que no son muy específicos, pero tampoco tan genéricos. No soliciten presupuesto o conceptos que no estén alineados a los objetivos del proyecto. Vamos a poner un ejemplo. El proyecto trabaja en las comunidades de la Sierra Tarahumara, directamente en las comunidades para generar infraestructura de seguridad hídrica. Okay. Y estoy poniendo en mis conceptos la pintura para el centro comunitario. Si las actividades se van a hacer en la comunidad,
yo estoy pidiendo recursos para otra cosa que no tiene que ver con el proyecto, ¿sí? Estoy ahí poniendo un escenario. Pero aquí pueden pasar muchas situaciones con estos que no están necesariamente alineados con lo que estamos presentando en el proyecto, ¿ok? Los valores de mercado, que tengan ahí al menos las computadoras están más o menos en este estándar de precios, ¿no? Y no pongan costos que están o muy por abajo, a menos que sean ya negociaciones que ustedes tienen con algunos aliados de empresariales, o que estén muy por encima los costos, porque esto también genera una desconfianza, ¿no? Y también un tip que podemos dar acá es el tema de las coinversiones. Muchas veces los proyectos que presentamos, de hecho prácticamente todas, implican también inversión de las propias organizaciones. Hagan esos cálculos de cuánto implica el gasto de especialistas con los que ustedes ya cuentan o asesores externos, etcétera, y eso en términos de recursos, cuánto abona al proyecto. Esos son gastos de coinversión, ¿sí? O que tengan directamente coinversiones de otros donantes más allá del que le están pidiendo la solicitud. Proyectos que presentan 25% o más de coinversión son proyectos más atractivos porque también habla de una mayor condición de sostenibilidad del trabajo. ¿Okay? Ok, siguiente, vamos con los últimos dos. Impacto. Impacto tiene que ver con el grado en que la intervención logra efectos de mayor alcance. La eficacia tiene que ver con resultados, con los objetivos que propiamente se está planteando el proyecto, y los impactos tienen que ver ya con cambios trascendentales en las condiciones de las comunidades en donde trabajamos, ¿no? O de las personas con las que trabajamos. Para cumplir con este criterio, ¿no? Que insisto, no es que sea un criterio rígido en muchas de las convocatorias, pero que es importante, agrega también un plus. Necesariamente el proyecto que presentemos sí ya tiene que estar en una etapa de gestión de 3 años o más, en la que claramente podamos observar que se generan esos resultados trascendentales, ¿no? Que no solamente se encuentra en esa etapa y que tiene claridad de cuáles son esos efectos de largo plazo, que son razonablemente atribuibles a su trabajo, sino que también te puede comunicar que tiene metodologías para generar evidencia de que esos impactos son razonablemente atribuibles a su trabajo. ¿Okay? Aquí ya tiene que ver un tema meramente con metodologías de evaluación. Y que utiliza la información que se genera a partir de estos procesos de evaluación o de aprendizaje para la mejora continua de su propio proyecto, ¿no? Esto sí ya tiene que ver, insisto, esto es un tema más complejo que yo sí le doy su lugar en el tema de cómo se plantean en proyectos de financiamiento, de convocatorias, pero yo le daría más lugar a este tema en un tema de fortalecimiento institucional, ¿no? Incluso de todo el modelo de intervención, porque es muy difícil que un solo proyecto por sí mismo, un solo proyecto, genere estos efectos tan de largo alcance. Más bien se pueden entender como la suma de los diferentes proyectos de un modelo de intervención sí generan estos impactos más trascendentales. Pero bueno, no está de más que si tenemos oportunidad y ya estamos en una etapa de madurez de nuestra institución, de nuestro proyecto, que nos pueda, que podamos presentar este tipo de iniciativas, pues qué mejor, ¿no? Entonces decíamos que para que podamos dar cuenta de que nuestro proyecto tiene impacto en estas propuestas de financiamiento, pues sí necesariamente tiene que estar, yo diría ni siquiera de 2 años, del tercer año en adelante, un proyecto que esté ejecutándose de 3 años para adelante con la misma población. Aquí hay algo que
no quería omitir como una recomendación para evitar, y es que cuando metemos nuestros proyectos a las convocatorias que ya conocemos y que ya hemos incluso sido financiadas por muchos años, metemos comúnmente el mismo proyecto. Y porque ya tenemos la certeza de que pues, es el proyecto que ha ganado, ¿no? Y está bien que podamos hacer eso. Pero al menos si hacemos eso, modifiquemos algunos aspectos como básicos de las propuestas, ¿no? No podemos presentar las mismas metas todos los años. No podemos hablar de que el proyecto sea ejecutado exactamente igual durante 5 o 7 años. Tiene que haber adaptaciones, tiene que haber innovaciones, tiene que haber mejora en sus medios de verificación, en sus procesos de evaluación. De eso se tiene que ir actualizando los proyectos que vamos metiendo a las convocatorias que las que hemos participado durante un montón de años, ¿no? Ahí está, no sé, Monte de Piedad, ahí está Fundación Compartamos, ahí está Fundación Merced, etcétera. O sea, estas instituciones tienen los históricos de los proyectos que ustedes van presentando. Si ven que el proyecto es el mismo exactamente que se presenta año con año, no hay innovación, no hay movilidad en la institución. Entonces, para que un proyecto genere impacto, tiene que estarse actualizando, madurando y evolucionando año con año constantemente, utilizando la información de sus evaluaciones para la toma de decisiones basada en evidencia. ¿Sí? Y acá importante, algunas personas que han estado conmigo en otros espacios formativos, ya hemos hablado un montón de esto. Demostremos que tenemos metodologías de evaluación sólidas cuando no nada más es el tema de los indicadores. Créanme que los indicadores, ya todas las, o la gran mayoría de las organizaciones hemos avanzado mucho y sabemos hacer muy buenos indicadores, ¿no? Técnicamente bien armados. Pero luego cuando te vas a la columna donde está, este es tu indicador y dime cuál va a ser tu medio de verificación para analizar este indicador, ahí ya hay una brecha muy grande, ¿no? Personas que fortalecen sus prácticas de resolución no violenta de conflictos. Perfecto, gran indicador, ¿no? Porcentaje de personas o incluso con la meta. 70% de las personas participantes fortalecen sus habilidades para la resolución no violenta de conflictos. Excelente indicador. Medio de verificación. Listas de asistencia. ¿No? Vero, genera así su cara de... Hay una incoherencia totalmente, ¿no? Una lista de asistencia, una encuesta de satisfacción, ¿sí? Una entrevista a profundidad, así nada más la entrevista porque sí, no es suficiente, no te da cuenta que sea una herramienta sólida para evaluar ese tipo de resultados. Y parece que no, pero eso se presenta en las propuestas. Entonces, hablemos, ¿no? De, bueno, vamos a generar unas escalas tipo Likert con un enfoque de evaluación pre-post, que es el que prácticamente utilizamos siempre. Está bien, pero tratemos, para que ya hablemos de impacto, el pre-post tampoco va a ser suficiente. Empecemos a incorporar otros modelos de evaluación que sean más de corte cuasi experimental. Grupos control, ¿no? Vamos a hacer una evaluación con unas escalas Likert utilizando un grupo de control de personas de reciente ingreso a nuestro programa versus las personas que van terminando. Ahí está. ¿Ok? Muy bien, es un gran modelo, no tan complejo y que ya me dice, esta institución sí está avanzando en perspectivas para evaluar impacto. ¿Sí? No se está quedando a niveles de resultado y con información básica. La adaptación e innovación de procesos basados en evidencia, ya lo he hablado anteriormente, que es presuman sus evaluaciones, presuman sus aprendizajes. Me sorprende un montón. Hay convocatorias, particularmente en la última parte de las convocatorias te dicen cómo han fortalecido sus modelos de intervención. Cuáles han sido sus mejoras en el último año, ¿no? Y no hablan de
y uno que conoce las instituciones, no hablan de todo el esfuerzo que han dedicado en sus procesos de innovación, de fortalecimiento, ¿no? De los aprendizajes que han tenido, de las mejoras que han incorporado. Eso lo tienen que presumir, ¿no? Eso sí también es un valor agregado a las propuestas. Y finalmente vamos con el tema de sostenibilidad, que aquí vamos a ver poquitos recomendaciones también, porque el tema de la sostenibilidad tiene que ver con la medida en que se van cumpliendo los 5 criterios anteriores. Si tú tienes un proyecto, una intervención que es pertinente, y que además es pertinente no solamente en cómo analiza su problema y cómo lo plantea, sino que incorpora en estos análisis enfoques participativos, ¿sí? Y que involucra a diferentes actores en el diseño, en su eficacia, en la gestión del proyecto, en su eficiencia, ¿sí? Hace lo que debe y más de lo que debe con lo que tiene capacidad para lograr sus resultados son trascendentales, son relevantes en el contexto, atiende a poblaciones particularmente discriminadas, cuenta con herramientas de evaluación. Si el proyecto tiene todas estas características, es un proyecto más sostenible. Así, ¿vale? ¿Qué le agrega un plus a la sostenibilidad? Que no solamente se enfoca en el tema que le da origen, que puede ser la educación, puede ser la salud visual o puede ser la equidad de género, sino que también va tratando de observar y de atender otras dimensiones que son importantes para el desarrollo sostenible, ¿no? Este equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental, para que las condiciones que se generan en estas comunidades se mantengan y evolucionen, ¿no? Sin dejar a nadie atrás y cuidando de nuestro entorno, ¿no? Este es un tema que ya está en otro nivel, que ya está un poco más complejo. Solamente mencionarles acá que podemos ir avanzando en ir observando como estos factores económicos, políticos, sociales, ambientales, en los que también influyen en los lugares y con las personas con las que vamos a trabajar. ¿Y de qué manera? Pues con algunos dispositivos. Y insisto, este tema también tiene que ver más con el modelo en general que con un proyecto específico. Pero lo podemos hacer referencia en nuestras propuestas, ¿no? De cómo estamos atendiendo estas otras dimensiones. Vayamos empezando como a trabajar en eso. Y si ya ustedes están incursionando también en estrategias de incidencia pública, en participación en redes, ¿no? En involucramiento en activismo de promoción o protección de derechos humanos, etcétera, también van a ser elementos que agreguen valor en cómo están viendo más allá de lo inmediato en el proyecto que están proponiendo, ¿no? Y bueno, básicamente es qué recomendaciones. Pues esto que les mencionaba, ¿no? No olvidemos que los problemas son multifactoriales y ver cómo nosotros podemos estar ahí mitigando algunos esferas más allá de lo directamente importante para nuestro proyecto, pero que también son relevantes para mantener una sostenibilidad. Involucrar a las personas en todo el proceso de gestión de nuestros proyectos, en los diagnósticos, en el diseño, es también un principio fundamental. Evitar que haya una dependencia eterna de la organización para el proyecto. Y posicionar nuestras agendas como organizaciones, si estamos participando en redes, en campañas de incidencia, etcétera, ¿no? Son elementos, insisto, estos últimos dos particularmente, el de impacto y el de sostenibilidad, que están ya un poquito como fuera del alcance de lo que se puede esperar en una convocatoria, pero que si tú tienes la oportunidad de presentarlo y alguien, y los expertos que analizan estos proyectos, lo leen, lo observan, sí le dan una estrellita particular a esas propuestas, ¿no? Entonces, pues qué mejor que si lo tenemos,
mostrarlo, ¿no? De una manera concreta y de una manera adecuada. ¿Ok? Bueno. Ay, ya casi nos acaba el tiempo. Nada más, ya para cerrar, yo sé que ha sido un montón de información y que... pero bueno, para cerrar, les voy a presentar como una lista de preguntas que ustedes ya tengan sus documentos o tengan sus formatos de como base para presentar sus propuestas de financiamiento, pueden hacer un checklist, ¿no? A ver, lo que estoy teniendo acá en este documento, en este formato, responde a esta pregunta, responde a esta pregunta, responde sí, 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 sí. En la medida que todo se vaya cumpliendo, maravilloso, ¿no? De hecho, hasta le pueden dar esta lista de preguntas a alguien ajeno, que no sea de su equipo, a lo mejor de la institución, a la directora o a otra persona, o a alguien ajeno a la institución, y que les ayude a hacer este ejercicio, ¿no? Lo que les decía ayer de los externos, ¿no? Los especialistas. Pues no le digamos que nos llene toda nuestra convocatoria, mejor digámosle, ya la llené, tengo esta lista de preguntas, ayúdame a corroborarla, ¿no? Es como si les hicieran una dictaminación previa a mandar la propuesta. En nuestra propuesta que estamos poniendo, estamos demostrando que conocemos bien nuestro problema, el problema, sus causas y sus efectos. ¿Sí? No. Sustentamos con datos, con información, por qué el proyecto responde a necesidades, a prioridades de las personas, ¿sí? Particularmente, hacemos referencia a poblaciones de interés que están en grupos históricamente discriminados, ¿sí? No. Los objetivos que estamos planteando son congruentes con lo que estoy planteando en el problema, ¿sí? No. Estoy expresando claramente el alcance de estos objetivos con un enfoque en resultados, ¿sí o no? ¿Es coherente lo que estoy poniendo entre mis medios y mis fines? ¿A qué me refiero? Objetivos específicos con el general o las actividades con los objetivos. ¿Sí? No, ok. ¿Cuál es el enfoque metodológico que estoy proponiendo? ¿Estoy hablando de una metodología en particular? ¿Sí? No. Mi plan de trabajo, la organización de mis actividades es clara, es secuencial, es ordenada. Bien, es suficiente, pero tampoco es demasiado exhaustiva. Tengo los insumos para implementar mi proyecto, humanos, materiales y de adaptación a la comunidad. Perdón, y de adaptabilidad de la comunidad. ¿Es viable lo que estoy proponiendo en mis objetivos? ¿Es viable alcanzarlos en tiempo y forma en la vigencia de este financiamiento? Ese último también está un poco más complejo, pero si se puede, maravilloso, ¿no? En comparación con otros proyectos, mi proyecto es más barato. Un poquito más complicado esto, responderlo, pero bueno, si lo podemos, adelante. Se muestra cómo daremos seguimiento a nuestro trabajo, a nuestro desempeño, monitoreo. Nuestros indicadores sí son indicadores de resultados porque hablan de cambios en las condiciones de vida de las personas o solamente estamos poniendo indicadores de cobertura o de procesos. Son claras y concretas y las metas que planteamos, son alcanzables estas metas. Se señala cómo vamos a evaluar estos indicadores y los instrumentos son los adecuados para evaluarlos. Hacemos referencia a una forma de evaluación y si sí, una forma distinta que no sea pre-post. Demostramos que la institución conoce y está preparada para enfrentar riesgos que se presentan en el contexto donde vamos a trabajar. Tenemos vinculación con otros actores para complementarnos y no duplicarnos. Nuestro proyecto está hablando que tiene una coherencia interna con otros proyectos de la institución. Tenemos una estrategia de salida en la que busquemos que haya una sostenibilidad de lo que estamos trabajando y un ciclo de inicio y de cierre con las comunidades y cómo se va a dar este proceso, ¿no? De evolución y de sostenibilidad. Si nosotros tenemos, no sé cuántas preguntas sean, 2, 4, 6, 8,
son como 20 preguntas. Si nosotros tenemos sí al 60% de estas preguntas, vamos a tener un proyecto que es muy sólido para presentarlo, ¿vale? ¿En qué les pido? Yo sé que es un montón, ¿no? Que hay que ir paso a paso. ¿En qué les diría que empiecen y que vayan? Porque a lo mejor no podemos esperarnos a tener todo esto bien para presentar el proyecto, alguna convocatoria o algún donante potencial. Por lista de prioridad, ¿qué vamos a atender primero? Primero atiendan la pertinencia, así como están. Después atiendan la eficacia y después atiendan la eficiencia. Si tienen estos tres que están en esta pantalla, estamos muy del otro lado, muy, muy del otro lado. Ya el tema de impacto, de sostenibilidad, de coherencia, se puede, en algunos casos, incluso ni te lo preguntan. Entonces, pero estos tres siempre van a estar. Entonces, sí, aquí le demos una revisada muy importante. Y bueno, aquí hay algunas como herramientas que nos pueden ir ayudando a fortalecer estos puntos, ¿no? Ok. Bueno, hoy siendo 11:41, ahora sí me aventé 1 hora y media hablando y hablando. ¿Qué onda? Sí, por supuesto, les podemos compartir la presentación. De hecho, también la grabación va a estar, creo que, disponible en YouTube. Y pues nada, o sea, si se dan cuenta, es como si hubiéramos tenido acá una guía de presentación de proyectos a convocatorias y financiamiento, ¿no? Punto número. Lo tratamos de resumir lo más posible en 3 horas de diálogo, pero es una cuestión de práctica, ¿eh? De estarle dando ahí cuchillito de palo. Y vean el caso de Verónica. Verónica tiene 11 años en este tema y sigue aprendiendo, ¿no? Pero es una organización que, pues, no sé si tienen su cálculo, Vero, de cuál es su índice de aprobación de convocatorias o de propuestas de financiamiento. No, no tengo ese dato, Estaría pero bueno, lo que o sí sea, puedo decir es que es alto, ¿no? Ajá. Ahorita, Nacional Monte de Piedad, Río Arronte, Scotiabank, ¿Eh? mandamos, casi siempre son aprobados. Pero no, como tú decías, es muy enriquecedor el escuchar, que por supuesto, aunque sean muchos años todavía, ya por rutina o por costumbre los hacemos así, ahorita escucharte, pues sí. Por ejemplo, esta parte de los indicadores y el impacto, fue muy, ya jamás se me va a olvidar que aunque lo esté pidiendo, yo puedo decir, sí, pero dentro, o sea, ese resultado lo voy a tener en 2 años. O sea, no es para este proyecto, porque pues, los proyectos como pues, regularmente son anuales. Entonces, genial, o sea, aquí anoté cosas muy puntuales y que lo voy a decir así, solo alguien que ha tenido experiencia en evaluar este tipo de proyectos, pues nos los pueden decir así, ¿no? Tan puntual. Muchas gracias. Gracias, Vero. Y bueno, ojo, este es un tema, digamos, como el centro y la línea conductora de estas 4 horas que hemos estado acá ha sido como las convocatorias, ¿no? Pero, o sea, estos puntos, en cualquier propuesta, un pitch de 10 minutos, ojo, no van a ser de todo lo que yo les pongo acá en 10 minutos, ¿no? Escojan así, ¿no? El problema central, los objetivos, mis indicadores de impacto y cómo incorporo enfoques de derechos humanos o de género, ¿no? Esos son los 4 o 5 puntos que en un pitch de 10 minutos no se me pueden olvidar. Ahí está. Pero justo como en estas otras formas de hacer propuestas y de entablar estos diálogos con donantes mayores, 1 a 1, etcétera, es donde estos temas, Vero, bueno, mira, tenemos una teoría de cambio que plantea impactos de largo plazo a 4 años que van en esta índole y nosotros estamos en esta etapa, ¿no? De hecho, si esto es un tema de interés para ustedes, pues nos gustaría establecer una relación multianual, ¿no?
Y eso es todavía más sostenible para el tema de gestión y movilización de recursos. Para eso se sirven estas cosas, también para tener diálogos más informados y más sustentados. Pero muy bien, muchas gracias, Vero. Bueno, ¿alguien más que queramos aprovechar estos 5, 10 minutitos para sacar algunas impresiones, algunas dudas? Bienvenidas. Adelante, Sandra. Pues yo básicamente agradecer, licenciado, esta pues maravillosa exposición y a la gente que participó. A nosotros nos ayuda mucho, vuelvo a repetir, es enriquecedor. Y pues a trabajar muy duro porque hay muchas cosas que hacer y esperemos que nos vuelvan a invitar a otra presentación tuya porque realmente fue maravillosa. Muchas gracias por todas las atenciones. Muchas gracias, Sandra. A ver, ¿qué les recomiendo, equipo? O sea, vayan ustedes como ocupando esta información como para irse pasito a pasito e ir generando sus documentos o revisándolos, ¿no? Si ya los tienen. Yo este tipo de temas en particular, yo soy un firme creyente de que se tienen que trabajar en espacios de aprendizaje, donde puedas estar ahí en conexión y revisando y viendo ejemplos y de ustedes mismas, ¿no? Es decir, como grupos más pequeños, de preferencia presenciales, ¿no? Y ahí literalmente arrastrar el lápiz. Entonces, cuando tengan la oportunidad de que haya ese tipo de espacios, váyanse a esos espacios, ¿sí? Váyanse, aprovéchenlos, etcétera, ¿no? En sus mismos equipos, agárrense esta presentación, estos videos, y hagan ustedes de una manera autogestiva la práctica de esto, ¿no? Porque sí, insisto, no es que sea difícil, pero es un tema que hay que dedicarle tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Xochitl, por fin, adelante. Bueno, estoy haciendo una reflexión y a lo mejor la voy a pensar en voz alta, es lo que está pasando por mi mente y compartirla. Yo creo que de esto y de todas las experiencias que hemos tenido en todos estos, bueno, después de pandemia, en estos procesos de fortalecimiento, creo que mientras no incluyamos la participación activa de las personas para las que trabajamos, no consideremos todo este proceso y más que de sostenibilidad y de impacto, no podemos, no tenemos elementos para poder representar en un documento, en una narrativa, los resultados que podemos alcanzar, porque a lo mejor seguimos cayendo en pues no sé cómo etiquetarlo, si el vicio, el desconocimiento, el mal hábito de solo entregar resultados de procesos. Y entonces, si no conocemos esas fuentes primarias de participación activa, no podemos hablar, sí, no me voy hasta impacto, pero sí de resultados, de cambios, ¿no? De cambios que se están teniendo en la gente. Entonces, tenemos que tener una línea base para poder tener al final qué cambios se obtuvieron en ese proyecto. Y nos estamos quedando muy, muy cortos a nivel de proceso. Sí hice esto, sí di este taller, sí dije que iba a hacer aquello, pero bueno, ¿cuáles son esos cambios que obtuviste para con esos usuarios, no? Entonces, pues la mayoría a veces tenemos una participación en una convocatoria que va de 2, de 3 años, un mismo proyecto, pero nos quedamos como en el mismo canal, ¿no? De hacemos lo mismo y pues sí les estamos dando clases, sí estamos haciendo aquello, pero no estamos dimensionando en cuánto tiempo se esperan qué tipo de cambios, ese paso a paso y qué se está logrando sobre todo, ¿no? Totalmente, Xochitl. Yo, de hecho, aquí también me está como haciendo me está generando aquí me abrió la mente un punto en particular de lo que mencionas, y es también desde un punto muy autocrítico, ¿eh? Y desde este lado también, desde mi rol como acompañante, como consultor, etcétera, también hay que revisarnos críticamente lo que estamos haciendo, ¿no?
Y en estos espacios, insisto, Sochi lo dice, ¿no? Como es pospandemia, el tema del trabajo virtual y todo esto también ha tenido implicaciones que no necesariamente son tan positivas, ¿no? Y es que nos hemos alejado de esta interacción humana entre nosotros y con las personas, ¿no? Con las que trabajamos muchas veces. Cuando hacemos estos planteamientos, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hablamos acá es un planteamiento teórico del proyecto, ¿sí? Es un análisis de información teórica del proyecto. Su teoría de cambio, su mapeo de resultados. Pero muchas veces hay una brecha entre lo teórico y lo real. Y luego plantear nuestros resultados con un nivel de calidad técnica en cómo está redactado, muy padre y todo, palomita, ¿no? Pero si no palpamos, si no escuchamos, si no hacemos partícipe, involucramos a las personas, muchas veces esto no es coherente ni con lo que necesitan, ni con lo que realmente se puede alcanzar. Entonces, ahí sí hay una brecha que necesitamos forzosamente cerrar a partir de, yo diría, 2 ejercicios. Una, fortalecer el tema de pertinencia con estos diagnósticos más participativos, información de primera mano que nos permita saber sus necesidades, ellos cómo perciben también las posibilidades de su propio cambio, ¿no? En estos tiempos, etcétera. O la otra es hacer evaluación y hacerla, obviamente, evaluación participativa, y eso nos va a arrojar la información de ver si realmente estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo en nuestra teoría o no, ¿no? Evaluaciones bien sensatas, bien honestas, y decir, pues no, la verdad, estamos sobredimensionando lo que ponemos acá, se oye bien bonito, es un pitch bien hermoso, pero no está siendo real, ¿no? Entonces, ahí hay que justo a partir de estos 2, el primero y el último eslabón de nuestro ciclo de gestión, nos tiene que ir ayudando a pues replantearnos estas preguntas y ser cada vez más sensatos y con más claridad, ¿no? De nuestro valor agregado, que agregamos un montón de valor, estoy segurísimo, como organizaciones. Bueno, equipo, bueno, siendo las 11:53 de la mañana, yo creo que vamos a dar por cerrado ya la sesión bueno, en general este taller. Y nada, decirles que van a tener los materiales, van a tener esta presentación en sus manos y la grabación también estará disponible, ¿verdad, Jorge? Y pues ya, de mi parte creo que sería todo. Agradecerles mucho de verdad que estén acá, que participen y pues espero verles pronto. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos, con gusto les haremos llegar la presentación. De igual manera, les invito a que contesten una evaluación de satisfacción. Estoy dejando el enlace a través del chat. Si me permites, Carlos, voy a compartir pantalla para hacerte entrega de un reconocimiento por haber impartido esta actividad de capacitación denominada Mejora de la capacidad de movilización de recursos con base en propuestas de financiamiento basadas en resultados. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Carlos, con mucho gusto te lo haremos llegar. Excelente, pues muchas gracias al equipo de la HAP y pues a todos ustedes por verles.